Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias al Club de los Aquellos y a Noticia Irrelevante. Hoy nos encontramos para conversar con el viceembajador de Israel, Joaquín Mandelblum, o Mandelblum, ahora nos va a corregir seguramente la manera en que se pronuncia su apellido, porque UPC Cultural está exponiendo unas fotografías muy interesantes acerca de la cultura, la tradición y la modernidad justamente de este país. ¿Qué tal, señor Mandelblum? Hola Daniel, ¿cómo estás? Y un gusto estar con todo lo que nos están viendo el día de hoy. Se pronuncia Joaquín Mandelblum o en hebreo es Yahim, el nombre. Y un gusto estar aquí hablando de Israel y de mi cultura. Fantástico, Eh, fantástico. ¿Cómo surgió la idea de esta exposición de fotografías que unían la historia y la tradición con la modernidad de Israel? yo creo que es muy importante cuando hablas de Israel entender que estás hablando de un país. Básicamente, uno de los primeros libros, una de las primeras novelas que Herzl hizo se llamaba Altneuland, se llamaba País Viejo Nuevo. Ujú. De hecho, Israel es un país con una antigüedad muy grande. Israel está en Israel antiguo, el Israel bíblico, que aparece en la Biblia, que llegó, si se puede decir, a su apogeo en los tiempos de Salomón. Y a lo largo de la historia, después de la expulsión romana, fue pasado por múltiples imperios, es decir, fue pasado, incluso antes de la expulsión romana, estuvo, los griegos conquistaron, los persas habían conquistado antes, luego los romanos, las cruzadas estuvieron, luego los otomanos y luego, después los ingleses, vuelve a pasar a ser Israel como un país independiente. Y básicamente el hecho de hacer las cosas de forma nueva, vieja, el hecho de que ha pasado por tanta historia y gran parte de la historia de las religiones monoteístas hacia Israel, lo ha convertido en un centro de innovación. Es decir, básicamente ha sido un centro en el cual se encuentran las culturas y eso en parte es gran parte de lo que ha permitido que con el renacimiento del Estado de Israel a partir de 1948 se ha hecho un país sumamente innovador, Ujú. que es básicamente lo que queremos mostrar en esta muestra, el hecho de que el encuentro entre todos los mundos que es Israel es lo que permite el hecho de que podamos ver al futuro con una mayor innovación. Por supuesto, claramente. ¿Y cómo fue el proceso de selección de fotografías? ¿Trabajaron con un solo fotógrafo o diferentes? La idea era tener como una muestra de diferentes exposiciones que hemos tenido. Ah, ok. Israel tiene múltiples exposiciones en diferentes tópicos, se ha trabajado con múltiples fotógrafos, algunos trabajan directamente con el ministerio, y la idea es a partir de las diferentes fotos, el hecho que se pueda crear una idea. Si empiezas, por ejemplo, el hecho de demostrar una diversidad muy grande y el hecho de que se puede crear la idea, creo que una de las ideas principales detrás de esta función es el hecho de que nuestra fuerza y nuestra innovación se basa también en nuestra diversidad y en nuestros recursos, porque al final creo que la necesidad es la madre de la innovación. Por Ujú. ejemplo, cuando vemos parte de las fotos que son de desierto, Israel tiene el Sí, desierto del Negev y el desierto, luego que es toda la zona del Mar Muerto, el desierto de Judea. Entonces, la mayoría de nuestro país es desértico y eso en parte es parte de lo que crea la innovación, la necesidad de innovar. completamente, completamente. ¿Y cómo ve o cómo evalúa la relación de Israel con el Perú? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Qué, ¿Cómo hemos podido cooperar en conjunto ambos países? Israel justamente el mes que viene está celebrando el mes de la amistad. Israel-Perú es todo noviembre. El 29 de noviembre se dio el voto para la partición del mandato británico que en ese momento estaba en la tierra de Israel y el Perú fue uno de los países que apoyó. Entonces, desde el comienzo, el Perú se encuentra se puede decir, con la renovación o el renacimiento del Estado de Israel desde su principio. Estamos muy contentos de mantener esta amistad viva a lo largo
del tiempo. Israel con el Perú son sumamente activos, incluso la semana pasada estuvo incluso el alcalde Miraflores visitando Muni Expo, una exposición internacional sobre innovación urbana en Israel. Tenemos actualmente incluso conversatorios en el futuro. Durante el mes vamos a tener conversatorios con Cusco, vamos a tener múltiples actividades que hablan sobre innovación y básicamente el foro en el cual hemos estado tratando. Incluso Mashab, nuestra agencia de cooperación, ha estado activa en el Perú casi desde su creación, y hay alrededor de 5.000 ex becarios de Mashab en el Perú. Hemos sido constantemente parte de la cooperación con el Perú y estamos muy contentos de poder seguir cooperando, compartiendo nuestras experiencias, compartiendo nuestra innovación con todos los sectores del Perú. Incluso puedo decir que nosotros trabajamos en Lima a nivel central. Por ejemplo, tenemos mucho trabajo con regiones. Estamos inaugurando, justamente esta semana se inauguró un hackathon regional de Cajamarca para la activación y para creación de productos innovadores a nivel de logísticas de la cadena productiva del café. Tenemos una muy alta cantidad de actividades, como digo, respetando lo viejo o lo antiguo, perdón, respetando lo antiguo y siguiendo con la innovación. Incluso, por ejemplo, hay un jardín, también esta semana la semana pasada inauguramos un jardín de innovación israelí en Pachacamac, el Jardín Jerusalén Pachacamac, en el cual se demuestran las tecnologías israelíes combinadas con, por ejemplo, el sistema de riego andino, del sistema de riego inca, y con diferentes especies agrarias del Perú que han compartido con todo el mundo. Incluso creo que parte de lo que más, uno de los productos más usados en Israel es el tomate, que tiene su origen en América y también incluso en la región de los Andes, y en Israel es uno de los platos típicos del shakshuka, pero también incluso se ha hecho innovación con el tomate cherry, por ejemplo, es una creación israelí. Entonces, creo que a estos lazos, son lazos que también se podría hacer, son nuevos, viejos. El Perú ha influido en la cultura israelí y Israel trabaja y comparte muchísimo a nivel de innovación con el Perú, y creo que hemos influido también al Perú, incluso con tecnologías como, por ejemplo, riego por goteo y múltiples innovaciones que tenemos. Excelente, perfecto. Estaba viendo las fotos y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era la diversidad, ¿no? Sobre todo de culturas, de idiosincrasias, y me hizo pensar mucho también en el Perú, que tenemos una pluriculturalidad bastante importante. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo han hecho en Israel para unir diferentes tipos de personas, de idiosincrasias, de historia, porque a nosotros todavía nos cuesta bastante? Primero que todo, yo creo que a todos nos cuesta. Sí, las cosas tampoco son perfectas en Israel, pero sí, yo creo que lo más importante es la dirección que tomas, el hecho de querer de forma constante llegar a hacer esa pluriculturalidad o esa multiculturalidad, de forma en la cual cada uno construye con el otro. Yo creo que en mi universidad, gran parte, yo hice hace como un año, terminé mi tesis, pero mi tesis fue, por ejemplo, continuada por un estudiante árabe que trabaja conmigo en el laboratorio. Wow. Y creo que más allá de lo que siempre son las noticias, el hecho de entender, al final todos somos humanos, al final todos tenemos algo para aprender uno del otro. Y creo que en el momento que te das cuenta que la innovación es construir uno encima del otro de forma constante, de la misma forma que creo que incluso todas las culturas del Perú tienen algo para aprender una de la otra. En el momento que uno entiende eso, creo que esa es la clave de poder avanzar. Y como digo, creo que también es muy importante el hecho de entender, no hay perfecto. Es decir, no creo que haya un país que te pueda decir que es el modelo perfecto de cómo integrar diferentes culturas, pero creo que cada país tiene su propia forma, y el respeto y el entender de que tienes algo para aprender de cada sector de tu cultura o de tu país,
es clave para poder seguir adelante. Creo que también para parafrasear unas palabras, si no me equivoco, de David o de Salomón, una de las frases que dice es, ¿quién es el que es sabio? Perdón, de Pirkei Avot, de Palabras de los Sabios. ¿Quién es el que es sabio? El que aprende de todo hombre. No hay que ser de una misma cultura para poder aprender de todo el resto de las personas. Yo creo que en Israel hemos podido aprender de todas las culturas que hay en Israel y de gran parte de los lugares del mundo, y eso es clave para mantener una multiculturalidad, la cual sea sana. Perfecto. También estuve viendo en las fotografías los insumos de la gastronomía de Israel y quería que me comentes un poco eso, cómo es la comida de Israel, qué sabores, qué texturas nos podrías comentar. Primero que todo, creo que a nivel de gastronomía, el competir con el Perú no es lo más justo que hay, No es competir, no hay pero, competir. pero por mi parte, yo creo que sí tenemos muchísimo por ofrecer y sí me gusta muchísimo la gastronomía israelí. Creo que para mí es, la mejor, es de las mejores del mundo y creo que se encuentra con la peruana. Y creo que hay un poco, también parte de lo que, creo que es también parte de lo que hace fuerte la gastronomía del Perú, es el hecho de que tienes la mezcla de todos los elementos gastronómicos que cada parte del Perú puede traer a una cocina, o que personas que inmigraron al Perú pueden traer. Creo que el Perú, uno no puede hablar de gastronomía peruana sin la chaufa, Por ejemplo. por ejemplo. Entonces creo que lo mismo tienes en la gastronomía y creo que también en la cultura israelí. Entonces, por ejemplo, uno de los platos más famosos, incluso sé que en el Perú lo están haciendo bastante, es la shakshuka. Pero la shakshuka tiene diferentes elementos, incluso como se puede ver, la base es el tomate y los huevos tienen elementos que son del Medio Oriente y elementos que también, incluso como dije, vienen de América y tienen elementos que también vienen de Europa. Entonces, al final, eso crea una gastronomía sumamente rica. Es una gastronomía que sí es muy mediterránea, muchísimo aceite de oliva, muchísimos, por ejemplo, berenjenas, vegetales. Es una cocina muy saludable también, porque gran parte de las grasas son grasas saludables relativamente, aceite de oliva, muchos pescados, lácteos, generalmente no con extra grasa, no es tanto comida procesada. Entonces, eso hace una gastronomía sana y el hecho de que las frutas y las verduras, también mucho es producción local y mucho crece con características del suelo, también las hacen sumamente ricas. Entonces, eso crea una comida muy saludable. Entonces, bueno, por ejemplo, estaba hablando del shakshuka, tienes, por ejemplo, el falafel, el shawarma, que son comidas que son también relacionadas mucho con el Medio Oriente. Claro. Tienes, por ejemplo, muchas ensaladas, incluso tenemos nuestro propio twist en la quinoa. Hay ensalada de quinoa israelí, que es una mezcla capaz de ensalada de quinoa con comida asiática. Y también tenemos muchas combinaciones también de productos, es decir, comida que viene, por ejemplo, del Medio Oriente, como comida marroquí. Tienes, por ejemplo, el hreime. Y comida que viene también, por ejemplo, el gefilte fish. Entonces tienes una mezcla muy grande a nivel gastronómico y obviamente mucho más, con una influencia muy grande a nivel mediterráneo. Fantástico, perfecto. Y puedo decir que es uno de los países con mayor cantidad de restaurantes de sushi per cápita. Entonces hay un elemento asiático sumamente fuerte en el país, con cada twist que también viene del este y del sudeste asiático. Hay una alta cantidad de curries, etcétera. Sushi. Qué interesante. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Joaquín Mandelblum. Todos los que quieran ver esta exposición fotográfica virtual está disponible de forma gratuita hasta el 15 de noviembre en el portal de UPC Cultural. Ha sido muy amable por acompañarnos en esta edición. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes el día de hoy.